Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de la ciencia, la conciencia con su psicólogo de cabecera, Samuel Islas. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde la heroica e histórica Cuautla, Morelos, por el 91.1 FM, haciendo ruido en la ciudad, en tu ciudad. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial como cada miércoles, hoy 18 de septiembre, a un día no se puede decir aniversario del acontecimiento que se vivió hace un par de años y hace 34 años, que fue los sismos. Se conmemora esta fecha. Y bueno, vamos a platicar un poquito de todo esto, pero antes de platicar sobre lo que lo que tenemos preparado para ustedes, quiero presentarles a nuestra psicóloga organizacional. Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Gracias por estar aquí escuchándonos a todos nuestros audioescuchas, a nuestro auditorio. Radio escucha, claro que sí. Sí, también nos puedes estar escuchando a través de la frecuencia de la internet, a través de www.la911fm.com.mx, y también ya estamos a través de las páginas de Facebook de la 911, la página oficial de la estación, y también nos puedes ver y escuchar a través de la página de Facebook de Samuel Islas Ramos en vivo. Si pones ahí la notificación de que te estén avisando cuando estemos transmitiendo en vivo, pues vamos a podernos ver y escuchar a través de estas cámaras que tenemos preparadas para todos ustedes. Y bueno, vamos a platicar sobre lo que se llama los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer antes, durante y después de un desastre natural? Porque recordemos que no solamente tenemos los sismos, que son los que simbólicamente han traído mayor daño en las últimas décadas, pero bueno, también recordemos que tenemos posibles inundaciones. Ayer cayó una tromba espantosa, o bueno, no espantosa, pero fue muy fuerte, que trajo mucha agua, afortunadamente para nuestros cultivos. Espero que nuestros nuestras reservas en las presas, ¿no?, de Morelos también hace falta. Así es. Entonces, bueno, pues se había retrasado un poco las lluvias, ahorita ya están llegando con todo. Lluvias tipo Morelos, estas lluvias que son torrenciales, que son abundantes, que ayudan mucho también a los cultivos de nuestros amigos campesinos, que esperemos que les esté yendo muy bien y que les vaya muy bien en esta cosecha. Y bueno, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta de esto que vamos a platicar con todos ustedes, te recuerdo que el teléfono en cabina es 735-152-1034, el WhatsApp de la 911 735-187-2733, el WhatsApp de tu psicólogo de cabecera, Samuel Islas, es 735-149-2532. Y bueno, para entrar en materia un poco, Betty, ¿qué es un desastre natural para podernos ir ubicando, ¿no? Por ejemplo, es el sismo, los sismos. Ayer estábamos juntos cuando sonó, ya ahora en todos los celulares que está la alerta sísmica, hay una aplicación. ¿Cuál es la aplicación que tú tienes, por ejemplo, para que les podamos recomendar? Mira, esta alerta es de paga, esta aplicación es de paga, es gratuita, pero tienes que pagar, que es no recuerdo. Sky Alert, ¿no? Sky Alert. Pero simplemente la aplicación de 911, de la Ciudad de México o de aquí de Morelos, bueno, a mí me avisan de la Ciudad de México, pero de aquí de Morelos no me han avisado porque no tenemos sensor, ¿no? Creo que ya lo van a poner. Pero ahí te están informando constantemente cuando hay sismos. Y bueno, un desastre natural, también informan de cualquier desastre natural, Samuel. Puede ser todo aquello que es originado por la naturaleza, con grandes magnitudes y que no hay manera de controlar, que afecta a la población, afecta a la naturaleza y la modifica. Así es. Por ejemplo, estaba escuchando en Radiografía Social hoy al mediodía aquí en la 911 que, derivado de la tromba de ayer, por ejemplo, el paso a desnivel que tenemos acá en una plaza comercial en la carretera, ese paso a desnivel cubría los vehículos.
¿no? Quedaron varados algunos vehículos. ¿Cómo crees? No Sí, sabía eso. eso es que no se atenta a radiografía social. No, ya, perdón, hoy no lo escuché, no lo vi. Así es, entonces, bueno, todos esos tipos de desastres, ¿qué hacer antes? Bueno, antes es muy importante y esto nuestras autoridades de prevención, de protección civil, perdón, nos hacen varias recomendaciones al respecto, ¿no? Uno es que tengamos, por ejemplo, todos los documentos, todo lo que tengan que estar... Toda importancia, todo lo documentos importante, legales que permitan la identificación de personas, la propiedad de muebles, inmuebles, cuestiones legales que son importantes de conservar. efectivamente, ahí es muy importante que tú cuides tus documentos, que los tengas lo más protegido posible Y a la mano, y ¿no? a la mano, o sea, que los tengas guardados, pero de una u otra forma tengas cierto cuidado con esos documentos para que tú puedas en el momento inesperado, porque el desastre natural realmente no se tiene ningún aviso propiamente de este tipo de daño, ¿no? Entonces, que los tengas muy a la mano, eso es algo muy importante. La otra es que puedas llegar a tener estos documentos, tengas en tu alacena víveres que sean no perecederos, latas, Que sean de caducidad larga. de preferencia que puedas tener como un kit si tú lo puedes poder tener en alguna caja, en algún lugar, que no se moje, que no se eche a perder, que no se le metan los ratones, que no se metan las cucarachas, los gorgojos en fin, en todo esto, que tengamos mucho cuidado para poder tener esos alimentos en caso de algún desastre. Es muy importante que todos podamos tener algo que comer después. Sí, es importante mantener una despensa, por así decirlo, y estarla checando constantemente. Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era las latas de atún, comprábamos atún y sustituíamos el atún que estaba en esa despensa, el que consumíamos y dejábamos el de caducidad más larga. Lo mismo, leche, pues leche en polvo, mantener lámparas, agua. Esto a lo mejor para mucha gente se le hace un poquito como paranoico, ¿no? Exagerado. Y hay mucha gente que no lo sigue, pero realmente cuando viene un desastre natural, no te avisa. Ay, ahorita vengo, voy a ir a temblar, o se va a caer ahorita una tromba, y voy a dañar tu domicilio, ¿no? Han habido paredes que se han caído de casas debido al exceso de humedad, bardas que se han caído, pues que la gente realmente les cae adentro de su casa. Entonces, seamos precavidos y veamos, investiguemos y sobre todo no escatimemos en tomar medidas preventivas de seguridad que ojalá y no se necesiten, pero siempre hay que estar alertas en todo esto. Y aparte de esto, dime, Samuel, psicológicamente, ¿cómo afecta estas medidas de prevención? Y más bien cuando ya pasan, cuando ya sucede el desastre, ¿cómo arreglar, cómo tratar de ayudar a las personas a que se regularice y a entre en equilibrio nuevamente? Sí, claro. Primero, en el antes, es estar alertas. Tengamos cuidado en no caer en estados paranoicos, como tú bien lo mencionas, ¿no? De que, ay, se va a caer, vamos a morir. No, tranquilos. Creo que el mantenernos alertas a avisos de autoridad, a algunos avisos que pueden dar algunas aplicaciones, algún tipo de circunstancias que nos pueden dar un tiempo para que tú tomes decisiones, esa es la parte más importante. El antes significa estar preparados para poder tomar decisiones. Recordemos que la parte más fuerte de todo esto es cuando no podemos o no estamos preparados para tomar decisiones. Entonces, el antes, desde el punto de vista psicológico, lo más importante es mantenernos tranquilos, alertas, para poder tomar decisiones en el momento que se necesite.
Esto es algo muy importante para poder tener este tipo de tranquilidad, este tipo de espacios para poder ir disfrutando de tu vida cotidiana. Algo muy importante que estás mencionando, Samuel, es no caigamos en una paranoia, no caigamos en psicosis, no caigamos en situaciones de alarma, porque ¿qué sucede? A veces tiembla, no tiembla muy fuerte, y las personas que ya hemos vivido experiencias fuertes, como el sismo del 85 y del 2017, pues como que de repente nos espantamos mucho, ¿verdad? Hay que prepararnos psicológicamente, sí hay que hacer conciencia de lo que puede suceder, y sobre todo, ya lo habíamos hablado con antelación en algunos programas, acordar con nuestras familias cuáles son las medidas de seguridad, hacer códigos para poder enfrentar este tipo de situaciones y que sepamos cómo actuar en un supuesto caso, y por qué no, también hacer simulacros en familia, hacer simulacros en casa y tener todo listo. Esa es una medida preventiva, tanto de materiales, de recursos, como psicológicamente. Así es. Ya cuando se presenta un acontecimiento, de repente caemos en crisis. Ahí es donde tenemos que aprender a entender que es una crisis. Una crisis la vamos a poder definir o identificar. Una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. Ahí es cuando nosotros podemos identificar que estamos viviendo una crisis. Entonces, en ese sentido... Hay un desbordamiento de emociones. Así es, no, efectivamente. Desbordamiento. ¿Qué es desbordamiento? Exceso, que no se limita, que no hay control de eso. Como cuando se desborda un cerro, por así decirlo. Un río. O un río. Efectivamente. Entonces, hay que ir entendiendo lo que es una crisis. Vamos a ir hablando de todo esto. Eso ya es durante, qué vamos a hacer, qué es lo que está sucediendo y cómo vamos a poder ir atendiendo esto, sobre todo después de una crisis, cuáles son esos síntomas, qué es lo que está sucediendo. Y bueno, también recordarles a todos sus amigos que nos ven y nos escuchan que este tipo de cursos de primeros auxilios psicológicos los empezamos a dar desde septiembre del 2017 a todas las personas que quisieran tomarlo, y lo dimos en forma gratuita. Esto también queremos replicarlo, hacerlo extensivo. Si tú nos estás escuchando, si en tu colonia, si en tu empresa, si en tu escuela quieres que vayamos a dar cursos de primeros auxilios psicológicos, con todo gusto vamos a asistir, totalmente gratuito. Este es un servicio que damos a través de Ágora Clínica de Salud Emocional para todos ustedes. De forma gratuita. Efectivamente, solo que si sale de la región oriente, lo único que solicitamos es el apoyo de los viáticos, pero nada más, ningún tipo de honorario para nosotros, porque es fundamental seguir apoyando la cultura de la prevención y de la atención en primeros auxilios psicológicos. ¿Cuánto tiempo dura, Samuel? Aproximadamente de 2 a 3 horas dura, dependiendo de hacia cuántas personas se le está dando. Así es que si tú nos estás viendo y escuchando y quieres que compartamos toda esta información, si podemos dar primeros auxilios hasta para niños, saber cómo pueden reaccionar los niños ante este tipo de situaciones. Los profesores es muy importante que sepan cómo atender una crisis de sus propios alumnos o de sus propios compañeros de trabajo. Así, lo único que pedimos es que nos llamen, hacemos una cita, vemos los espacios que tenemos en nuestras agendas y con muchísimo gusto vamos a poder compartir con todos ustedes este tipo de información que va con todo cariño y con todo el profesionalismo que nos ha caracterizado desde siempre para este tipo de apoyos. Así es que vamos a escuchar nuestra primera canción que preparamos para todos ustedes en este programa, que hablando de desastres naturales vamos a tener música que tiene que ver con esto, y vamos a escuchar a Soda Stereo, Cuando pasa el temblor. Gracias a Nicho Narváez, que está en los controles técnicos como siempre apoyándonos en ese momento, y regresamos con todos ustedes en un momento más. Saludos a mamá, que ya estás ahí escuchándonos, gracias.
Chayo Rivera, qué gusto verlos, tan maravilloso, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, Chayo, hasta Michoacán. Hasta Marabatío. Marabatío. A Tania Hernández, gracias, a Perla Pérez, a la doctora Gina Acosta, que ya tenemos que hacer nuestro cierre del giveaway. Querida Gina, nos ponemos de acuerdo, doctora. Saludos a Fabiola Jiménez Reyes, gracias a todos ustedes. Gracias por compartir el programa. A Karen Musito, a Leti Toribio, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a Diva Lucía Gauterio Conde, hasta Río de Janeiro, Brasil, que compartió nuestro programa. Gracias. Para los brasileiros. Y bueno, pues sí. Dice Gina que sí, claro, que a ver si la próxima semana nos ponemos de acuerdo y poder tener este programa ya del cierre del giveaway, que ha sido un cambio verdaderamente maravilloso. Yo estoy feliz, Sí, esta unión que hicimos con The Body Concept y Ágora Clínica de Salud Emocional ha sido uno de los atinos más fuertes que hemos hecho. Por cierto, si tú estás interesada en bajar de peso y estás interesada en adquirir este paquete, te pedimos comunícate a The Body Concept. Ahorita te doy el número de teléfono y ellos te van a hacer el paquete. Ellos son los que te van a canalizar con Ágora, y bueno, pues entonces ya vamos a poder trabajar. Principalmente la atención viene de The Body Concept. Nosotros, como parte de la psicología, somos una pieza importante, pero hay otras como la nutrióloga, como el ejercicio, como otras cosas, ¿verdad? Entonces, ellas son las que te van a ir integrando. Es que ya perdí el número. Pero bueno, si no, de todas maneras en la página web, en la página de Facebook de Body Concept. Ya lo encontré. Mira, comunícate al 735-152-6869, es el teléfono de The Body Concept. También lo encuentras en la página de Facebook y también en Instagram como The Body Concept Med Spa. Ahí los puedes localizar y con mucho gusto ellos te van a dar precios, tiempos, planeaciones, y ellos te van a canalizar con nosotros en Ágora Clínica de Salud Emocional. Efectivamente. Pues bueno, es importante ir también identificando todo lo que son las crisis. Y bueno, una crisis también, hay otros autores que la mencionan como un estado temporal de trastornos y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Es decir, no tienes cabeza para poder tomar solución de esto, ¿no? Ok, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar a través de la 91.1. Recuerda que este programa también lo puedes encontrar en fechas posteriores a través de la página de la página de YouTube de tu psicólogo de cabecera, Samuel Islas Ramos. Ahí vas a encontrar este y todos los programas de la ciencia a la conciencia, porque es muy importante que puedas ir teniendo todos estos programas. Entonces, bueno, pues una de los aspectos importantes que debemos de considerar cuando estamos atendiendo una crisis es precisamente esta crisis o ese tipo de situaciones que nos llevan a ir perdiendo el control, ¿no? Entonces, pues es la manera de cómo vamos a ir aprendiendo a reconocer. Decíamos que también una crisis, aparte de ese desbordamiento, son situaciones en las que de una u otra manera tú ya no tienes la capacidad de reaccionar como habitualmente reaccionas, ¿no? Hay una pérdida de control. ¿Y qué factores pueden llegar a detonar o incrementar una crisis? Por ejemplo, la falta del aviso del evento, la pérdida personal o alguna lesión que puedas tener. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tienes una pérdida de un ser querido, por alguna razón, tú ya no puedes seguir teniendo este mismo control que llevas a tener, ¿no? Entonces, a veces la crisis se incrementa porque
se murió algún familiar y tú estás teniendo que resolver en esos momentos. Entonces necesitas poder tener otros elementos más fuertes de supervivencia para que no podamos tener. Otro es el error humano. En fin, hay una serie de situaciones como algunos estímulos traumáticos, las características del post-desastre también. Recordemos, por ejemplo, en el 85, aquellos que tengan más de 35, 40 años que vivieron este sismo del 85, en la Ciudad de México, ibas caminando por algunas avenidas y encontrabas como si fuera una zona de guerra, muchos edificios tirados. Cuando fue en el 2017, principalmente en la zona de Jojutla, nosotros estuvimos, tú fuiste una actora muy importante en ese momento, Betty, porque fuiste un centro de acopio de varios amigos de nivel nacional. No fuimos centro de acopio, eso hay que aclararlo, pero sí por pues esa ellos nos compartieron la oportunidad de organizarnos y tuvimos la oportunidad de saber dónde se estaba necesitando ayuda. Y bueno, pues se dieron las cosas, ellos se vinieron desde Guanajuato, de Ciudad de México, de varias partes. De varias partes del país a ayudar. Tuvimos hasta ahí compartiendo con nosotros un inglés que estuvo apoyando todo Alex Abbott, un inglés que andaba haciendo ayuda humanitaria aquí en nuestro país, que se sumó a los trabajos de este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues fuiste una actora a través de las redes sociales, que eres muy activa, Betty. Ahí hubo un gran apoyo. Y ese momento en los que íbamos por Amayuca, por Jantetelco, por la zona cero, que fue allá en Tepalcingo, donde íbamos cruzando y íbamos viendo cómo las casas estaban derrumbadas. Esas situaciones post-desastres donde muchos pudimos observar, pues es parte de esto. Recordarás también el tráiler que se quedó sin frenos, que generó una crisis muy fuerte en nuestro Cuautla, donde también ofrecimos apoyo psicológico gratuito, que de todas maneras, si tú ya lo viviste y ahorita todavía hay secuelas de ese choque, de ese desastre, pues todavía te recibimos en Ágora Clínica de Salud Emocional. Todos los psicólogos se sumaron. No creas que no puedes decir, ya pasó mucho tiempo, ya no me van a querer ayudar. Claro que sí, nosotros en Ágora, el equipo de Ágora Clínica de Salud Emocional, nuestro director Samuel Islas Ramos, estamos todos atentos para apoyar en lo que sea necesario. Entonces, bueno, ahí son los diferentes tipos de crisis que se van incrementando, todo ese desastre que, por cierto, agradezco a Canal Morelos, a Antena 3, Canal Morelos, que me hicieron una entrevista que hablamos justamente de esto, para que podamos ver y seguir ayudando a la comunidad. Nosotros, una de nuestras características es no dejarte solo, saber que hay posibilidades de mejorar y estamos aquí para apoyarte. Entonces, bueno, pues ahí están algunas de las formas de cómo te vamos a apoyar. Ahora, ¿quiénes serían las personas idóneas para ayudar a una crisis? En una crisis no siempre el psicólogo va a estar ahí presente para poderte ayudar. Entonces, si las crisis se caracterizan por un lapso en la capacidad para resolver problemas, por lo tanto la ayuda externa es fundamental para determinar la ayuda real y profesional. Si tú eres psicólogo y no sientes la capacidad para poder ayudar, mejor hazte a un lado, mejor permite que te ayuden a ti también. Claro, porque ante todo somos seres humanos. Acordémonos que también sentimos, lloramos, sufrimos y a veces nos desconectamos. Efectivamente, entonces, algunos tipos de crisis dependen de las circunstancias. Por ejemplo, las precipitantes, podemos hablar de terremotos, inundaciones, incendios también. De repente se quema una casa y es complicadísimo, los tanques de gas, en fin. La repentina, que puede ser una explosión, huracanes, la explosión del Popocatépetl, que ha estado muy activo últimamente, que a pesar de que seguimos en amarillo fase 2, pues hay una serie de exhalaciones. Ahorita que hemos estado teniendo la oportunidad de estar viajando a Tlaxcala estos fines de semana,
hemos visto la actividad del volcán Popocatépetl de una manera muy repetida y repentina, ¿no? Y esos días en que estamos en Puebla nada más decimos a ver a qué horas explota como palomita de maíz esto, ¿no? Así es, también la crisis imprevista cuando las personas no tienen una cultura de la prevención. Por favor, lo hemos platicado y ahorita lo decías muy bien, Betty, como familia ubiquen dónde, con quién se pueden comunicar, de qué manera va a ser la forma en cómo sepan que su familiar, sus hijos, sus seres queridos puedan saber que están bien. Hagan grupos de WhatsApp, de Messenger, de diferentes redes sociales que los puedan mantener en contacto. Ya si ustedes quieren usar cadenas y todo ese rollo, está bien, pero utilícenlo principalmente para comunicación. Eso funcionó muy bien. De repente que estamos en diferentes partes del país y aquí en Coahuila no pasa nada, aquí en la Ciudad de México estamos bien, acá en cualquier otro lugar todo está perfecto. Entonces utilicen ese tipo de medios de comunicación y principalmente para saber que sus seres queridos están teniendo una situación adecuada, ¿no? Otro dentro de las características circunstanciadas es la calidad de la urgencia. Si requiere atención médica, si requiere atención física, si requiere atención psicológica, es muy importante que se determine. Hay crisis, y lo hemos visto, por ejemplo, en algunos de estos grupos de pseudoempresas que están ayudando, supuestamente ayudando a las personas, y han generado crisis psicóticas o crisis neuróticas de alto impacto, que de repente las personas salen corriendo de esos lugares, de que los someten a tanto estrés que ocasionan daños colaterales. Es un impacto fortísimo que no pueden controlar ni los que lo están propiciando, Así es. ni la persona que está siendo sometida a ese alto impacto emocional, ¿eh? Efectivamente, entonces, en ese sentido, es muy importante que se valore muy bien esta crisis y saber cómo la vamos a atender. Entonces, si tú estás teniendo alguna crisis o ves que alguna persona llega a tener algún tipo de reacción, te voy a platicar después de este corte comercial cuáles son las reacciones psicológicas más frecuentes para que si tú estás observando esta sintomatología en tus seres queridos, por favor es importante que pidas ayuda. A veces la mejor que podemos hacer es decirle, hey, aquí hay una persona que está teniendo una reacción que no es normal y necesita de tu ayuda. Así es que vamos a ir platicando de todo esto y bueno, mientras vamos a escuchar una canción que salió allá por el año 84, si no mal recuerdo, con el Tri, con San Juanico, que fue también un desastre, un error humano muy fuerte. Los que no recuerdan, escuchen la canción y van a saber más o menos de qué se trató este desastre humano allá en la Ciudad de México. Sí, no fue un desastre natural, pero fue un desastre humano. Suéltala, mi querido Nicho Narváez, y regresamos con todos ustedes. Muchas gracias a Jackie Longar, que nos está viendo a través de la página de Facebook de Samuel Isla Ramos. También, mira, Jackie, hermosa. Así es, dice Gina Acosta, la mejor Ágora Clínica de Salud Emocional, gracias, abordaje psicológico, soporte emocional y sobre todo lo que estamos hablando, valoración médica integral con The Body Concept. Totalmente de acuerdo, mi querida Gina. Saludos a Nerak Nicolai, a Rocío Rivera, a Pablo Uriel Rosendo, a Carlos García, que nos estás viendo ahí, mi querido Charlie, Isabel Piña, dice Carmen, aunque en ocasiones no se puede, se va la señal, es cierto, en ocasiones, o regularmente lo que se saturan son las líneas telefónicas, ¿no? Cuando vienen los desastres, pero en ocasiones las antenas, porque no se trabaja. ¿Pero cómo se va la señal ahorita o se va la señal? No, se va la señal, se refiere a cuando hagamos grupos de WhatsApp, de Messenger. Pero mira, por ejemplo, sí hay que buscar las mejores opciones.
en el 2017, y cada vez, incluso no solo en desastres, Navidad, Año Nuevo, 15 de septiembre, todas esas fechas se saturan las líneas porque todo el mundo los está ocupando. Nosotros encontramos una buena forma de comunicación que fue el print. Sí, Ay, se me fue el nombre de la aplicación, que es el radio de Nextel en esa época, ahora es AT&T. Ellos nos pudimos comunicar en familia. Esa fue la única manera en la que nos pudimos comunicar. ¿Por qué? Porque no todos tienen print. Ahorita lo veo cómo se llama. No todos tienen esa aplicación, entonces esa no estaba saturada. Es un tip, por ejemplo, que les podemos dar. PRIP, se llama PRIP. Ese es un tip que les podemos dar, en el que sí, obviamente hay gente que está conectada, pero no toda la gente. Sí, hay que buscar las mejores escenarios o las mejores aplicaciones. Busquen, hay un montón ya de aplicaciones de comunicación. Entonces, para que se pueda tener esa comunicación cercana con sus seres queridos. Pero bueno, es que esa canción me encanta. Se quedaron sin una... Ya sé que no canto, pero bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Saludos a Areli Herrera Solís, que nos está escuchando y viendo a través de la aplicación, a Mari Becel, a Daí Roseli Linzaga, a Víctor Álvarez, a Emanuel Burgos, a Malu Tapia, a Greg Hernández, a Joseph Gadea. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando a través de la página de Facebook de Samuel Islas Ramos, que estamos transmitiendo totalmente en vivo, y recuerden, próximamente en el canal de YouTube de tu psicólogo de cabecera, Samuel Islas Ramos. Y nos puedes encontrar a través también de algunos hashtags que hemos ido utilizando, como el hashtag la 911, hashtag de la ciencia a la conciencia, hashtag tu psicólogo de cabecera, hashtag Sam Islas, y bueno, los hashtags de los temas, ¿no? En ese fue hashtag primeros auxilios psicológicos, hashtag desastres naturales. Ok, regresamos con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos y estar al pendiente de tu programa de la ciencia a la conciencia, y a todos los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales de la 911, que están con nosotros, y también a través de la página de Facebook de Samuel Islas Ramos. Gracias a Braulio Lara, que anda por ahí, él escuchándonos allá en el Estado de México. Y bueno, también por compartir el programa. Ya lo compartieron para escucharse en Río de Janeiro, Brasil, así es que muchísimas gracias, que yo sé que allá en Brasil pues logran entender muy bien el español. Es un lenguaje muy común, y que tenemos muy en común. Muy en común, tienes razón. Y bueno, vamos a platicar sobre las reacciones psicológicas más frecuentes que llegan a suceder. Uno, por ejemplo, es la taquicardia. Y esto se llega a ver, porque no vas a estar tocando el corazón de las personas, pero se llega a visualizar a través de una respiración muy agitada. Cuando una persona tiene una respiración muy agitada, regularmente está teniendo taquicardia. Esa es una forma de cómo poder ir ayudando a identificar este tipo de sintomatología. Otro son temblores o tensión muscular. De repente hay personas que están temblando y no saben ni por qué, ¿no? Dicen, es que mira cómo tiemblo y no me siento mal, estoy muy nerviosa, muy tensa también. Incluso camina como robot, porque los músculos se llegan a tensar de tal manera que no logran tener una movilidad pues rápida, frecuente. Otro es tener ansiedad leve. Esta ansiedad se llega a visualizar porque las personas empiezan o a comerse las uñas, o a querer o estar volteando para todos lados, empiezan a caminar demasiado rápido, y esos son algunos síntomas de ansiedad leve, que todavía no hay un desbordamiento, pero hay ansiedad.
Ahora imagínense si se combinan varios síntomas de los que estamos hablando, es cuando llegan a generar crisis muy fuertes. Otro, por ejemplo, son síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, en fin, son situaciones importantes. También orinar frecuentemente o una micción frecuente. Esto llega a generarse, y no precisamente porque te vaya a dar diabetes o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, No, que pues, también es un síntoma. sí, pero es el proceso bioquímico que está sucediendo por la descompensación fisiológica en ese momento, ¿no? La alteración y el estrés. También hay ciertas reacciones depresivas. Por ejemplo, esto se llega a dar en niños o incluso adolescentes o adultos mayores, que se llama mutismo. El mutismo es quedarte callado y no poder hablar de nada. O sea, te quedas literalmente mudo, sin decir nada. Hay otros que hay una sensación de vacío, que sientes que no llena nada, que hay una sensación muy fuerte de ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a poder hacer nada. En fin, también expresión verbal de un sentido, de un sentimiento de inestabilidad hacia los hechos, ¿no? No somos nada, aquí no vamos a conseguir nada, todo se va a venir abajo, y entonces crees que te quedas inmóvil hacia eso, ¿no? Eso se da mucho cuando hay que evacuar. Hay gente que no quiere evacuar algún lugar, salir del espacio. No de hacer del baño. Así es. Hay que hacer evacuaciones. La gente no lo quiere hacer. Hay mucha gente que dice, pues si ya me muero aquí, que me muera yo en mi casa, ¿no? Así es, y eso tampoco es recomendable. Así es, es una reacción depresiva. Así es, también hay alteraciones en periodos del sueño. Las personas no pueden dormir o duermen de más. Esas son reacciones también depresivas o sintomatología. Así como también la inmovilidad. Hay personas que se quedan desde inmóviles hasta un proceso psicológico que se llama catatonia, que es, te quedas literalmente rígido, ¿no? También parte de esas reacciones psicológicas más frecuentes, hablamos de las depresivas, ahora hablemos de las ansiosas. Hay conversaciones rápidas y continuas, y en ocasiones no hay una estructura en todo el lenguaje que estás desarrollando, ¿no? Presta poca atención a lo que está diciendo, uso inapropiado del sentido del humor, y esto recordaremos, por ejemplo, en México el tema del sentido del humor es bastante amplio. Tenemos un humor muy negro. Y en ocasiones un humor muy negro. De todo nos burlamos. Exactamente. Cuando sucedieron los sismos, te acordarás del 6 y 7 de septiembre en las costas de Oaxaca y Chiapas, e inmediatamente salieron los memes, pero para el 17 de septiembre, también del mismo año, del 17, ni un solo meme salió. Fue tanto el impacto que generó que no salió ningún meme hasta como dentro de 1 o 2 semanas después. Sí, pero también se convocó a la ciudadanía a que se respetara. Y fíjate que es algo muy, creo que digno de mencionar y reconocer, porque se hizo como un pacto entre todos los mexicanos. Así es. El no hacer memes, el no burlarse de nuestros compatriotas, ciudadanos, amigos, familiares que perdieron la vida, perdieron sus casas. Creo que fue también una muestra de solidaridad de los mexicanos el evitar hacer ese tipo de memes. Ya después, como se fue relajando, fueron saliendo, y hasta eso salieron muy pocos. Así es. Porque los mexicanos todavía no termina de suceder algo y ya está saliendo el meme. Efectivamente, creo que ahí rompió muy bien esta parte nuestro presidente en aquel entonces, el señor Enrique Peña Nieto, que ayudó mucho para cometer muchas tonterías para que los memes se hicieran en base a él. Exacto. ¿Verdad? Y no en las cuestiones de la desgracia que estábamos pasando los mexicanos. Así es, que también recordaremos que hubo una serie de mal manejo de las despensas, en fin, otras cosas políticas que no abonaron a la ayuda humanitaria. Y de ahí se optó por buscar a las personas idóneas que estaban dando la ayuda, ¿no? Entonces, buscar directamente también a las personas. El grupo, nos nombramos el grupo de la Pala Negra, porque la Pala Negra tiene una historia. Se nos perdía y no la encontrábamos, y resulta que ahí estaba con nosotros.
Sí, Por eso sí. nos nombramos el equipo de la Pala Negra. Que vinieron hasta incluso personas de aviación a incorporarse, bueno, de empresas, de diferentes empresas y comunidades, a ayudar a este tipo de ayuda. Algo que pareció muy interesante, Betty, fue que en la ayuda que mandaban venían mensajes escritos de una manera muy padre. Pero eso se promovió a nivel nacional. Ujú. Quitaban precios, quitaban etiquetas para que no se vendiera y deseaban cosas bonitas. Tú no estás solo, estamos contigo, tú puedes, échale ganas, etcétera. Pero la verdad nosotros buscamos ayudar directamente, de forma directa, en mano propia al necesitado. No entregarlos en centros de acopio, porque ya se estaba dando eso que los gobiernos estaban adueñando, ¿no? Decían. Digo, a mí no Digo, me consta. tampoco me consta, pero Evitemos efectivamente. eso y nosotros nos fuimos directamente con la gente que lo necesitaba. Así es. Otra de las reacciones de la ansiedad es la hiperactividad física, es decir, te estás moviendo constantemente y un deseo por debatir todo lo que se te dice, ¿no? Haz esto, no, no quiero. Ese tipo de reacciones son ocasionadas precisamente por estos. Son muestras de ansiedad, son signos de ansiedad. Efectivamente. Hay otro tipo de reacciones histéricas que también son sintomatologías psicológicas frecuentes, como por ejemplo intentos irracionales por abandonar el área. Y en ocasiones ese abandono de ese lugar llega a ocasionar mayor daño, te pones en mayor riesgo y es mucho más complicado el asunto, ¿no? Desplazamientos incontrolables y sin sentido alrededor de la zona, es decir, empezar a huir a ciegas de todo lo que están, de todo tu contexto, ¿no? Deterioro grave del juicio entre lo que puedes y no puedes hacer, también llantos, gritos. Yo recuerdo que narraba una persona que una chica se quedó quieta, inmóvil, y una de sus compañeras y una señora llegaron a abrazarla. Y ella decían, sí, vengan. Ella tenía, no sé, 18, 19 años, y ella estaba consolando a niños, adultos mayores. Llegó el momento en que ella misma estaba tratando de controlar como a 5 o 6 personas que llegaron a simplemente abrazarse con ella, ¿no? Fíjate que se dio mucho, pues eso es muy bonito porque estamos hablando de las emociones que en ese momento no se pueden expresar verbalmente y no serviría de nada. Es el contacto entre seres humanos que en la calle pasaba la gente y empezaba a temblar y se abrazaban. Así es. No te conozco, pero, o sea, a mí me tocó esta anécdota como la que estás narrando de un señor de la basura, este señor que muy amablemente pasa a recoger la basura en la casa. Y después del temblor le dije, ¿cómo le fue, señor? ¿Cómo está su familia? Y me dice, muy bien, yo estaba pasando por donde estaba la barda, una barda por el centro que se cayó. Dice, y en ese momento yo terminé abrazando a 3 señoras de adulto mayor. Sí. Dice, y unos gritos que yo dije, ¿cómo las voy a tranquilizar, no? Y esta persona muy orgullosa de poder haberles dado ese abrazo de contención, porque eso fue lo que provocaron, ¿sí? Y mucha gente grita, mucha gente, sí, hay que tener mucho cuidado porque tus pensamientos de pánico se pueden hacer realidad. Hay gente que se ha lanzado por las ventanas. Así es. Por el pánico que siente, ¿no? Recordemos lo que sucedió el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Y aquí en la Ciudad de México también en los terremotos, y después cuando ha habido réplicas o terremotos menores, temblores menores, también la gente se ha lanzado a las ventanas por el trauma que ya está viviendo, está en una situación postraumática de lo que vivió con antelación. Por eso es importante que siempre mantengamos la calma, para saber cómo vamos a tomar decisiones, y si no puedes, pide ayuda. No pasa nada. Si tú eres el director de tu empresa, de tu escuela, y no sabes cómo reaccionar, dile a alguien que te ayude, así sea un niño. Va a ser mucho más fácil que él tome decisiones que tú. Es tan importante que declares tu incapacidad de tomar decisiones en ese momento. Eso cuenta muchísimo. Y bueno, otra de las reacciones, Betty,
también más frecuentes a nivel psicológico, puede ser el insomnio, pesadillas, temores, disminución de la adaptación a la vida cotidiana. Esto generó mucho en este momento. ¿Cómo regresar a una cotidianeidad en nuestra vida? Sí, la gente cree que no puede regresar a su vida normal. Así es. ¿No? Eso costó mucho trabajo en el 17, poderlo hacer. Falta de energía, esto también llegaba a ocasionar este tipo de problemáticas. Además de sentimientos de culpa por haberse salvado después de que los seres queridos perdieron la vida. Esto, afortunadamente no hubo muchísimas desgracias humanas que lamentar en esta ocasión. O sea, sí hubieron sí sí hubieron pérdidas importantes, pero creo que no se llegó, bueno, a niveles como en otros lugares, pero sí hubieron bastantes pérdidas, Samuel. Sí, claro. Creo que pido una disculpa, erróneamente lo quise comparar con el 85, que fue una cantidad exorbitante que se generaron, pero que efectivamente una pérdida, por mínima que sea, ya es importante, ¿no? Porque para ti es importante y obviamente para todos los demás también van a ser importantes tener esa pérdida, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando justamente de lo que se puede hacer antes, durante y después de un desastre natural. Quiero hacer un paréntesis, mandar saludos a Malu Tapia, a Greg Hernández, que nos siguen a través de la página de Facebook de Samuel Ramos, también a Angélica Muñoz, Patti Reyes, a Mónica Magallanes, a Yuri Santillana, a Daniel Vidal. Gracias por compartir también nuestro programa, que lo estoy viendo cómo nos comparten. Y bueno, cuando hablamos propiamente de los primeros auxilios psicológicos, también conocidos como PAP, se define como el primer apoyo psicológico que debe recibir un sujeto que está atravesando por una crisis, basado en el protocolo de PAP. Precisamente, qué bueno que tocas eso. Te iba a preguntar cuál es el protocolo y cuándo entran los primeros auxilios psicológicos, Samuel, en una crisis. Así es. Uno, tiene que estar atravesando una crisis. Así es. Dos, es importante que toda intervención debe salvaguardar la vida. No es para abusar de nadie, es para salvaguardar la vida bajo un esquema de seguridad para el propio psicólogo o persona a la que se le está ayudando. Dos puntos importantes. En una crisis no todo puede ser primeros auxilios psicológicos. Por eso se llaman primeros auxilios. ¿Sí? No nada más estoy enojada y estoy haciendo berrinche y hay que darle primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Hay que saber identificar en qué momento se tiene que otorgar esta ayuda de primeros auxilios psicológicos o PAP. Segundo, es cuando se salvaguarda la vida tanto de la persona que está en crisis como de la persona que está ayudando, que no necesariamente es psicólogo. Así es, debe considerar las medidas inmediatas como trasladarlo a un hospital o a alguna instancia de salud, bajo la premisa de que primero soy yo, luego yo y por último yo. ¿Eso qué quiere decir? No es que seamos egoístas, no. Tú te tienes que cuidar, tú que vas a ayudar a alguien más, tienes que estar al pendiente que no te pase nada. Lo que tú decías, por ejemplo, ese señor de la basura, del servicio de limpia, que él dio un abrazo de contención para salvaguardar la vida de esas personas, porque si no las hubiera abrazado, se hubiera echado a correr igual y les aplasta la barda. Pero aquí hay una cosa importante, Sam. El señor de la basura no cuidó su seguridad. Ese fue el problema. Ese es un detalle en el que cuando aprendes a dar primeros auxilios psicológicos, tienes que aprender también a pensar y a salvaguardar tu seguridad como la de la persona que estás ayudando. Así es. Nos dice Carlos, dice, no hace terapia quien tiene problemas. Problemas tiene todo el mundo. Hace terapia quien quiere resolverlos. Ay, perfecto. Efectivamente, bueno. Carlos. ¿Cuáles son los objetivos de estos primeros auxilios psicológicos? Que por cierto, Carlos, te mandamos un saludo, que sé que tienes dengue. Espero que te recuperes pronto.
y bueno, hay que tomar Y todas a las todos medidas. los que tienen dengue, chikungunya, Zika, Blanquita, te mandamos un beso y un abrazo. Ya me dijeron que tienes Zika, por favor cuídate mucho, yo sé que lo estás haciendo, te queremos ver bien, te queremos ver sana, te queremos mucho, Blanquita Ríos. Efectivamente. Entonces, bueno, dentro de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos es promover la seguridad física y emocional del afectado, proporcionar calma y seguridad, tratar de conectarlo con alguna red social de apoyo primaria o secundaria. Es decir, si la persona ya, dime algún teléfono, ¿cómo te ayudo para que pueda ponerte en manos de algún estado de seguridad tuyo, alguna red de apoyo? Recordemos que las redes de apoyos es familia, amigos, lugar de trabajo. Esas son las redes de apoyo primaria o secundaria. Incentivar la eficacia y la autoeficacia de las personas, comunidades o grupos de afectado, es decir, que puedan tomar decisiones. Aquí el reto es que ayudemos a las personas a que tomen sus propias decisiones. Otro objetivo es favorecer los procesos de afrontamiento para evitar trauma. Es decir, recuerda que la situación está bajo control, recuerda que todo está bien. Alguna vez un exalumno me pide apoyo que estaba en alguna de las fiscalías del país que habían recuperado a algunas personas de secuestro y me decía, ¿qué hago? A ver, ubica a la persona en dónde se encuentra, porque llegaron en una crisis traumática tan grande que no sabían ni siquiera en dónde se encontraba. Entonces decía, toquen el piso, toquen las paredes, no se parecen en nada al lugar donde estaban ellos ubicados. Claro, hay una pérdida de la realidad, del sí, contexto de realidad. Entonces, tiempo y espacio. Ubíquenos en tiempo, espacio, forma, contención, para que puedan evitar ese proceso traumático, ¿no? Y la otra es ayudar, proporcionar ayuda proactiva y positiva. Es decir, si tú te vas a aventar el reto de ayudar a alguien, es porque vas a hacerle algún bien. Si no, es complicadísimo que tú puedas ayudarlo en ese sentido. Ahora, ¿cuándo se puede aplicar este principio o esos primeros auxilios psicológicos? Debemos entender que es una técnica que se puede aplicar durante las primeras 72 horas después del proceso traumático. Si es después de esas 72 horas, ya se utiliza psicología de emergencia, alguna otra técnica terapéutica que tenemos los psicólogos. Pero si está dentro de las 72 horas, es importante que sean primeros auxilios psicológicos. Ahora, perdón que te interrumpa, Samuel. Los primeros auxilios psicológicos los puede dar un médico, una maestra, un prefecto, un psicólogo, un sociólogo, un trabajador social. Las técnicas posteriores ya no. Así es. Las técnicas sí es necesario ya acudir a terapia psicológica. Efectivamente. Aunque también nos dice la Organización Mundial de la Salud que se pueden aplicar durante los primeros 6 meses como primeros auxilios psicológicos. Es decir, si algún familiar tuyo presentó esta crisis y de repente empieza a presentar un trastorno por estrés postraumático, es decir, siente que hubo algún movimiento, siente algún ruido fuerte y vuelve a tener una crisis, ahí es donde la familia puede apoyarlos. Pero si esto se llega a generar después de 6 meses, cuidado, eso ya no es primeros auxilios psicológicos. No, y aparte le puedes brindar los primeros auxilios psicológicos en ese momento. Así es. Bueno, porque ya pasó derivado de una crisis anterior, ¿sí? Pero no va a solucionar el asunto, Samuel. Cuando ya están presentando estrés postraumático, 6 meses después se viene una crisis, en ese momento atiendes, primeros auxilios, pero posteriormente sí ya requiere un tratamiento psicológico. Así es. Algo muy importante, y con eso vamos a ir cerrando el programa, sé que hay muchas técnicas más, características de cómo se usa, en qué situaciones debemos utilizar esto, en fin, hay muchos otros elementos que eso es parte de lo que se da en la capacitación. Claro. Estamos apenas atendiendo las primeras herramientas de manera general, pero recordándoles que si tú quieres tener estos cursos en Ágora Clínica de Salud Emocional, te los vamos a dar totalmente gratuitos.
Si nos pides que lo llevemos a las empresas, a las escuelas, a las ayudantías, solo contáctate al 3080-910, bueno, ahora 735-3080-910 o 308-0910 con el antecedor de 3735. También se debe de buscar un lugar ideal para dar este servicio, el cual debe de estar alejado de la emergencia, en promedio de 200 a 300 metros de distancia. Recordemos cuántos son 200 o 300 metros de distancia, aproximadamente 200 pasos. 200 pasos lejos del desastre. Recordemos que, por ejemplo, en caso de sismos, si estás en un lugar donde se pueda caer un edificio, busca esa distancia apropiada para que no se pueda caer este inmueble, o si hay un incendio, no se vaya a prender un tanque estacionario, un tanque de gas, y puedes salir dañado. Por eso es tan importante de 200 a 300 metros de distancia, además de ser seguro, confortable, a una temperatura adecuada, tanto para ti como para la persona. Puede que esta persona sienta mucho frío porque baja la temperatura derivado de este nivel de estrés tan importante. En caso de los niños, un espacio seguro para esos también es importante que estén lejos de los medios de comunicación. Con todo el respeto de mis colegas, que les mando un gran saludo, que este 14 de septiembre fue Día del Locutor, que el gran reconocimiento para todos mis colegas y compañeros de los medios de comunicación, pero es un momento en el que no debemos de hacer amarillismo y tenemos que ayudar a las personas. Entonces, pues es una buena comunicación aquel que solamente informa sin necesidad de tener que alterar las cosas para jalar la atención, ¿no? de la ciudadanía. Así es que bueno, también saludos a Liz Suárez, saludos también para ti. Y bueno, Betty, se nos acaba el tiempo. Liz. Muchas gracias por estar en este miércoles. Muchas gracias a todos ustedes, les deseamos un feliz mes patrio, que este mes nos ayude a reconocer lo grandioso que tiene nuestro país, lo grandioso que somos los seres humanos mexicanos, y seamos más patriotas, seamos más educados, seamos más humanos, ayudemos más a la gente. Efectivamente, y bueno, esperemos que todos tengan unos felices fiestas patrias que ya pasaron, pero vienen después las revolucionarias. Tú vienes muy mexicana, que bueno, me da muchísimo gusto. Yo soy revolucionaria. Independiente y revolucionaria. No, yo soy revolucionaria porque yo nací. Ah, sí, es verdad. En el mes de la revolución. Efectivamente, pues bueno, muchas gracias a Nicho Narváez, que estuvo ahí del otro lado de los controles. Gracias a todos los que nos escucharon a través de la 91.1 haciendo ruido en la ciudad, y gracias a todos los que nos vieron a través de Facebook de la 911 y de Samuel Hilda Ramos. Los dejamos en un programa muy salsero, muy rico de Nicho Narváez, y nos vemos el próximo miércoles, todavía en septiembre, para despedir septiembre. Nos escuchamos el próximo 25 de septiembre aquí en la 911. Y recuerda que la salud física es importante, pero la salud psicológica, mental y emocional también lo es. Hasta la próxima. Hasta la vista.